iglesia de Colosas estaba pasando por algo que se llamaba distorsión mental o distorsión del conocimiento. Esta gente estaba atravesando algo que estaba claudicando sus pensamientos, se estaban deslizando en filosofías erróneas que muchos maestros llevados por la carne estaban dando enseñanza a aquella gente en aquel entonces, a la iglesia de Colosas. Pero algo me llama mucho la atención, que todo siempre, en toda época o tiempo donde el ser humano ha habitado, siempre hay alguien que tiene que decir algo de su vida o de algo que está pasando en la sociedad o en su entorno. El caso de la Biblia es que la Biblia está plasmada en la palabra de Dios, en la boca de Dios. Por medio de ella nosotros conocemos al Cristo resucitado, conocemos al Eterno y el propósito que tiene Cristo con cada ser humano. Amén. Por eso nosotros podemos entender que la Biblia es verdadera, es fiel, es más importante que doble espada de doble filo. ¿Por qué? Porque de ella nos habla, alabanza al Cordero, del Hijo de Dios, del plan de salvación que tiene Cristo Jesús para todo ser humano. Amén. Así es. Pero nosotros que estamos aquí dentro de la iglesia, el mensaje es diferente, aunque sigue siendo igual. ¿Se entendió eso? El mensaje es diferente, aunque sigue siendo igual. La iglesia de Colosas estaba pasando por algo, alabanza al Cordero, que hoy en día lo estamos viendo. La iglesia estaba pasando por un momento difícil y dificultoso en cuanto al conocimiento de aquellos filósofos de aquel entonces, maestros que se estaban dando un conocimiento erróneo o de doctrina de demonio, que aquella iglesia se estaba dedicando. Pero un hombre llamado Pablo, con el Espíritu Santo, con discernimiento del Espíritu, con conocimiento de lo alto, llamado por Dios, puesto por el Eterno, alabanza al Cordero. Este hombre, mi alma te alaba, Jesucristo, este hombre entendió algo. Este hombre dice: espérate, que aquí hay problema. Nosotros sabemos y entendemos que en muchas ocasiones siempre alguien está observando y hay alguien que no le gusta X o Y manera como nosotros nos comportamos, ¿verdad que sí? Ese alguien, si nos ama, si nos quiere, si quiere que nosotros nos caminemos en el camino correcto, va y nos corrige, ¿verdad que sí? Pero hay otro tipo de personas que cuando viene la corrección no la aceptan, porque ellos dicen que tú no tienes calidad moral para decirme a mí que yo tengo que hacer. Pero la Biblia a mí me dice otra cosa que es diferente a lo que tú me estás diciendo. La Biblia dice, hablando el mismo Cristo a la iglesia de Odisea, en el capítulo 3, verso 19, yo reprendo y castigo a todo lo que hago, dando a entender que si no hay reprensión, no hay amor. Me está dando a entender la misma palabra de Dios, que si no hay reprensión, no hay amor. O sea, lo que me está dando a entender es que alguien tiene que corregirte para que tú te endereces. Y cuando hay corrección, hay algo que tú estás haciendo que está mal. Escuche esto. Alguien siempre tiene que corregir. Alguien siempre tiene que decirte, varón, si no, tienes que mover por aquí. Porque si te vas por aquí por la experiencia y por lo que yo he caminado, te va a ir mal. A veces otro, el Espíritu Santo de Dios le revela y le dice: fulano está así. El caso de la iglesia de Colosas es un caso similar a lo que se está viviendo hoy en día en la mayor parte de las congregaciones. Esta iglesia, por eso es este tema: ¿quién te llamó? Nosotros tenemos que conocer a nuestro Cristo, tenemos que conocer quién fue que nos llamó, tenemos que conocer para qué nosotros somos cristianos, por qué nosotros somos cristianos evangélicos, cuál es el propósito de nosotros aquí en la tierra como siervos de Jesucristo, como real sacerdocio, nación santa, escogida por el Eterno. Nosotros tenemos que entender quiénes somos nosotros y quién nos llamó. Cuando la iglesia y la gente entienda quién somos nosotros, quién nos llamó, tú vas a entender muchas cosas que están clamadas aquí en la Biblia para que tú y que yo nos salvemos. O sea, lo que me da a entender es ciertas características que el creyente de la actualidad tiene que tener. Primer punto, la iglesia de Colosas estaba prestando sus oídos a escuchar falsas enseñanzas de aquella gente. Este hombre, mire, esto no lo dice la Biblia, pero los estudios arrojan en las costumbres y usos de Hebrea que el apóstol Pablo tenía un carácter
tan robusto que este hombre simplemente compararse era algo que llamaba la atención. Este hombre estaba tan lleno de Dios que cuando este hombre llegaba a una ciudad o a un pueblo, este hombre hacía causa de distorsión en aquella época. Distorsión a la gente que distorsionaba en el pueblo santo de Dios. Por eso yo digo que siempre tiene que hombres y mujeres que tienen que levantarse con un conocimiento terrible. ¿Tú sabes para qué? Para que cuando se levante uno que quiera distorsionar al pueblo, usted se levante y lo reprenda con toda la autoridad de Cristo. Porque cuando tú haces eso, el pueblo crece, el pueblo fomenta, avanza por Dios. Usted sabía que los pastores no pagan. ¿Usted sabía eso? Los pastores no pagan. No. Los que pagan somos nosotros, las ovejas. ¿Usted sabía que sí? Los que parimos somos nosotros. Los pastores no pagan. La característica del pastor es cuidar ¿qué? El rebaño. ¿De quién? Del lobo. ¿Para qué? Para que no lo coman. Cuando el pastor está dirigido por Dios, ¿usted sabe qué es lo que hace el pastor? Fomenta el crecimiento de la iglesia y de cada hermano a crecer. Pero antes de crecer, ¿a buscar a quién? Al Eterno. Porque el pastor entiende con la experiencia y con la capacidad que le ha dado el Eterno, que si tú haces eso, tú vas a ser un miembro eficaz y necesario para el cuerpo de Cristo. Este era el caso del apóstol Pablo en aquella época, en los años 62 después de Cristo. Este hombre predicaba y le decía a aquella gente: ustedes tienen que entender y tener el conocimiento de lo que ustedes están haciendo. Es difícil para nosotros poder hacer algo hoy en día que seamos inteligentes para algo. Es difícil eso. Nosotros no tenemos la característica y la suficiente capacidad de poder entender al otro. No la tenemos y le voy a explicar por qué. Cuando nosotros nos salimos del propósito, hay alguien que dice: fulano se salió del propósito. Con mi oración y quizás yo voy a hacer, pero yo quiero que fulano se encamine en el propósito. Pero cuando usted se le acerca a fulano y usted trata de encaminarlo al propósito, fulano, por la distorsión que tiene en la mente, dice que no, que le está bien. Fíjese en algo, hoy en día nosotros caminamos por fe, ¿verdad? La palabra lo establece que sí. Caminamos por fe. No vemos lo que nosotros alabamos y proclamamos en el terreno, ¿verdad que no? Nosotros no lo podemos ver. Ahora, ¿pero por qué lo seguimos? Y la fe se materializa cuando baja ¿qué? La presencia. Usted siente, hay gente que son cristianos que dicen: bueno, yo sentí algo que yo nunca en mi vida hubiese sentido. Una corriente, ¿verdad? Un escalofrío que se le mete por la cabeza hasta los pies. Eso es el Espíritu Santo. Cuando la gente dice el Espíritu Santo ve cosas que es normal, no lo puede ver. Por eso es el tema: ¿quién te llamó? Cuando tú entiendes quién te llamó, entonces tú vas a entender y vas a indagar quién fue ese quien te llamó. ¿Cómo se va a lograr por la palabra? La palabra te va a enseñar quién fue que te llamó. Y tú vas a estudiar, a tener conocimiento por qué te llamó. Cuando tú entiendas esa característica y esos puntos, se te va a hacer más fácil escuchar la santa palabra de Dios. Por eso cada ser humano tiene que entender algo. Tenemos un cerebro que piensa, que genera, y que cada día está bombardeado por la tiniebla. Si nosotros, cada ser humano, no podemos escuchar todas las cosas que están en el mundo, le aseguro que la mayoría de los cristianos, como se ve en la actualidad, son fluctuantes. A ser fluctuante, tú no tienes certeza y firmeza de lo que tú estás haciendo. El apóstol Pablo lo que está tratando de que esa gente entienda es quién te llamó. Conozcan quién fue que le llamó. Él no le está diciendo, él no fue automáticamente vino a golpear, no.
él le dice en el 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Quién es la palabra? Cristo. Él te está diciendo, conozcan quién es Cristo. Cuando ustedes conocen o conozcan quién es Cristo, les aseguro que su falso maestro, cuando vengan, ustedes no lo van a escuchar, lo van a reprender con autoridad. Lo que le está diciendo es que puedan conocer su palabra, y a través de su palabra, ustedes van a poder entender lo que ellos están diciendo. Mira qué fácil es entender, estudiar quién es Cristo. Cuando tú entiendas quién es Cristo, a través de su palabra, va a venir algo que se llama discernimiento de espíritu. El Espíritu Santo va a morar en ti. Mucha gente dice, yo siento a Dios, yo siento el Espíritu Santo, yo siento la presencia. Pero más bien algo pasa. Cuando tú sientes a Dios y tú sientes el Espíritu, algo se activa que tú no tenías en ese momento. Cuando eso se activa es algo que se llama visión. La visión espiritual, cuando se activa, tú ves cosas que muchos no pueden ver. Eso es lo que estaba viendo Pablo. Pablo estaba viendo un anatema, no un solo, sino varios anatemas dentro del pueblo, y estaba contaminando el pueblo con doctrina de demonios y conocimientos erróneos. Pero algo me llama la atención. Yo no sé por qué la gente, cuando escuchan esas cosas, se desvían a favor de eso y se desvían del camino de Dios. Siempre en mis oraciones le pregunto al Señor que me diga por qué. Porque gente que conocieron la palabra santa de Dios y el Eterno se debían a escuchar doctrinas del demonio. Aunque la Biblia dice que en los últimos tiempos se abandonarán personas de ellos mismos, hablando basura, cosas que no edifican, cosas terrenales. Pero este hombre lleno del poder de Dios, de la gloria de Dios, del discernimiento de Dios, le da a entender a la gente que por favor abran los ojos, que puedan buscar un chinchín de quién es el Jesús que ellos proclaman y adoran en un templo. Porque hay gente que viene al templo pero no sabe quién es Cristo. Por eso es bien fuerte que llamó. Mi hija ni sabe quién soy yo, sabe quién es su papá, ¿verdad que sí? Y mi hija ni sabe la característica y el humano de su padre. Pero hay gente que tiene 20, 30 años, 40 años, 10 años, pero no sabe la alabanza Cordero, la característica de quien fue que lo llamó. Cuando tú no entiendes eso, tú vas a ser un cristiano fluctuante, un cristiano blanco y decir que va a pasar, porque tú no sabes quién fue que te llamó. El que te llamó, tú lo escuchas. Cuando Cristo te llama, tú lo vas a escuchar. Y lo que Él diga, tú lo vas a poder hacer. Lo que Pablo está tratando de que esa gente entienda es que escuchen la voz de Dios, para que cuando ellos la escuchen, la obedezcan. Si tú no obedeces esa voz, usted no me puede decir a mí quién fue que te llamó. Y si tú lo conoces, yo te voy a decir que tú no lo conoces. Amén. O sea, son características que el creyente tiene que entender. ¿Quién me llamó? ¿Para qué me llamó? ¿Por qué no soy útil? ¿Por qué Él se interesó en mí? O sea, son pautas que el creyente tiene que tener en cuenta. ¿Verdad que sí? Son pautas que el creyente, hasta que se muera o hasta que Cristo venga, tiene que tener en cuenta. Satanás es muy astuto en distorsionar los pensamientos del hombre y hacerte claudicar en dos aguas. Usted lo ve. Lo que pasa es que el ser humano, yo le dije algo en estos días a un amigo mío. Yo le dije, ¿tú sabes por qué el ser humano tiene problemas? Porque el ser humano no se conoce en sí. Si el ser humano se conociera, esos ojos que tiene, se lo volviera para adentro así y se viera a su interior, no hubiera problema. No hubiera problema. El Eterno le dijo a mira, todo lo que está ahí es tuyo, come, deleítate. Que eso fui yo que lo creé para ti. Pero tú ves, mira, en Puerto Dominicano, mira esa mata que está allá bien bonita, ten cuidado. Una sentencia, ten cuidado.
Pero al ser humano le gusta mucho lo curioso. A nosotros nos encanta ser curiosos. Vino Eva, wow. Pero la gente, esto le va a gustar a las mujeres, la gente le echa la culpa a Eva. No, la culpa fue de Adán. Ay, sí, la culpa fue de Adán. Caballero, la culpa fue de Adán. Alaba. Descuidó, escucha esto, descuidó lo que el Eterno le puso en su mano. Lo descuidó. La gente no entiende cuando dice la Biblia que el Eterno abrió el costado de Adán. ¿Y de allí qué? Formó a la mujer. Y la llamó como Varona. ay, Dios mío, carne de mi carne, y de ganar el hombre a su madre, y a su padre su dirá ¿qué? Padre de la gloria. Por eso me dicen que un hombre enamorado se va a China, y es verdad. Adán descuidó lo que le entregaron. ¿Por qué? Porque cuando Eva consumó del árbol que no se podía comer, no pasó absolutamente nada. Nada. ¿Por qué? Bueno, te viene el tema. ¿Por qué? Cuando Adán consumó, hubo problema. Ahora, mujeres, la autoridad no fue a ustedes que se le entregaron, fue a Adán. Ese es otro tema. Lo que el apóstol Pablo da a conocer esta gente es la soberanía del Eterno. Él no está mostrando un Dios que subyuga a la gente, un Dios narcisista, no. Él está mostrando un Dios de paz, un Dios de amor, un Dios de santidad, un Dios de unidad. Lo que Pablo le está diciendo que esta gente pueda entender es: ustedes están siendo bombardeados por esta gente que no tiene conocimiento. Escuchen esto. Usted ve una gente allá afuera secular, que usted lo ve que con conocimiento material, para Dios no es nada, porque no tiene conocimiento. La Biblia lo dice, el hombre más sabio lo dijo, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Lo que él está diciendo es: ¿de qué te vale el conocimiento si tú no lo aplicas el verdadero conocimiento y lo traes para acá, que Cristo Jesús? Esta gente se está materializando el propósito y el plan divino del Eterno. Por eso es que nosotros tenemos que entender: todo creyente, nuevo creyente, viejo creyente, tiene que comenzar a estudiar y hacer tres cosas que habían funcionado: observar, hacer silencio y pregunte. Hay gente que lo hace al revés: brecha, habla y no pregunta. Entonces tu conocimiento se va a distorsionar porque tú no sabes eso. Por eso que la iglesia de Cristo siempre va a aprender algo nuevo, algo diferente. La palabra de Dios cada día son diferentes a nuestro paladar, a nuestra educación, son días. O sea, el conocimiento está plasmado en 66 libros, desde Génesis a Apocalipsis, con más de 1800 y pico de versículos. Lo que te está diciendo es: si tú no tienes el conocimiento y tú no sabes quién fue que te llamó, entonces tú no vas a poder entender mi palabra que está plasmada aquí en hoja de papel. Lo que Pablo está tratando de entender es que cuando tú corrías un hijo, escucha esto, cuando usted corrija a un hijo, usted no quiere que el hijo lo haga de nuevo lo que hizo él. Por ejemplo, si su hijo es malcriado o es malapalabroso, usted lo corrige, pero usted le da una sentencia. Eso es lo que nosotros no aprendemos. Ejemplo, yo le digo a Kevin, aunque no tiene cordón: Kevin, amárrate los cordones de los zapatos, porque si no lo haces, tú te vas a pisotear con el otro pie y te va a caer. Pero Kevin
me dice a mí, tú no eres pastor. Lo que Kelvin me está diciendo a mí es que yo no puedo corregir a Kelvin, porque en el momento que yo le estoy diciendo, lo que le estoy diciendo a Kelvin, que el pastor no lo está viendo, que soy yo que lo estoy viendo, entonces él dice, tú no eres pastor. Pero miren lo que me gusta a mí de Dios. Pasa, se cae Kelvin. ¿Y qué pasa ahora? ¿Cómo? Si nosotros, gracias Espíritu Santo, si nosotros pudiéramos entender quién fue que lo llamó, mire, va a haber problemas siempre. Siempre va a haber problemas. Si usted predica, va a haber problemas. Si no predica, no, el que no predica no va a tener problemas. El que predica tiene problemas. Si tú buscas, va a haber problemas. Si tú no buscas, no va a haber problemas. Si tú te esfuerzas a hacer algo espiritual, va a haber problemas. Pero si tú no te esfuerzas, no va a haber problemas. José Pablo le dice a la gente, usted está en el camino correcto. Porque esa gente viene con esa filosofía y ese conocimiento específicamente a la iglesia de Colosas. ¿Por qué? Porque tienen la verdad. Porque tienen la verdad. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad. Y la verdad que os hará libre. Lo que Pablo le está diciendo, ustedes, mis hijos, tienen la verdad. Lo que le está diciendo es que por eso es que ellos vienen a que ustedes claudiquen, a sembrar herejía, conocimiento falso, para desviarlo de la verdad. O sea, el que está en la verdad va a permanecer en la verdad porque va a entender y sabe quién fue que lo llamó. Usted no ha visto mujeres de la calle prostitutas terribles que cuando vienen a Cristo son la gente del mayor ministerio. ¿Usted sabe por qué? Porque ellos entienden quién fue que lo llamó. Porque ellos conocían un mundo allá afuera que yo pensaba que no había alternativa. Mire, yo pasé por un barrio, estaba dando a entender a esta gente que si ustedes estaban en el lodo y que Cristo lo limpió, ustedes tienen que entender que el que lo llamó es más fuerte que eso. Miren, no hay filósofo, ni maestro, ni sistema de sabiduría en el mundo que le haga frente a la palabra santa del Eterno. No la hay. Ni inteligencia artificial, ni Albert Einstein, ni Platón, ni Aristóteles, ni Sócrates, ni los hombres más inteligentes que pasaron por la tierra secularmente le hacen frente a la santa palabra de Dios. ¿Y usted sabe por qué? Porque siempre todos van a caer y van a morir y van a reconocer que hay un poder superior en cuanto a ello, en conocimiento, en sabiduría y en descubrimiento. Porque todo lo que tiene el ser humano fue dado por el Eterno. Escuchen esto, hasta para este hombre poder disertar y hablar con tanto conocimiento, este hombre tuvo que pasar un proceso para poder hacer eso, pastor. Este hombre tuvo que pasar un proceso para él poder hacer eso. Por eso es que la gente hoy en día no se esfuerza. Y si usted no se esfuerza, no va a pasar nada. ¿Usted sabe qué va a pasar? Crítica, murmuración, contienda, pleito, disensión. Porque eso es lo que Satanás quiere. Cuando un hombre y una mujer de Dios se levanta en contra del sistema mundano y corrupto, va a haber siempre problemas e imposición de muchas personas usadas por el enemigo. Ese era el caso de esa gente. Siempre hay personas que se distorsionan en cuanto al conocimiento que ha dado. Mire, por ahí andan terribles maestros de conocimiento terrible, porque están distorsionando el pueblo de Dios. Y muchos del pueblo de Dios se están yendo a favor de ese conocimiento. Yo siempre me pregunto, ¿por qué? Si yo conozco la palabra de Dios, yo siempre me pregunto, ¿por qué la gente después que experimentó y conoció a Cristo
Bueno, el mismo ejemplo de Pablo, Saulo, se le apareció Cristo, Jehová, un destello de luz. La gente dice que iba por un caballo, pero hay una historia que arroja, que no lo dice la Biblia, que el trayecto a Damasco era bastante largo y posiblemente ir en un caballo o un camello, posiblemente, eso no lo dice la Biblia, pero él cayó a tierra. La tradición lo que dice es que cuando cayó se tiró. El destello de gloria fue tan fuerte que no que no pudo soportar y tuvo que caer de pie en el suelo, perdón. O sea, la gente cuando tiene un encuentro con el Eterno, la gente tiene que causar algo en su vida, algo en su interior, algo en su mente, algo en su corazón. Es que cuando tú tienes un encuentro con el Eterno, algo tiene que acontecer y cambiar en tu vida. Cuando este hombre tiene un encuentro con el Eterno, mire quién fue el apóstol Pablo. ¡Wow! ¡Qué hombre esto es! Él dijo: para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. ¡Wow! ¿Quién de nosotros dice eso? ¿Quién de nosotros dice eso? O sea, el conocimiento de este hombre no era cualquier conocimiento. El conocimiento de este hombre era proclamado en la mente, alabanza al Cordero del mismo Eterno, bajado aquí en la tierra. Este no era cualquier hombre. Este no era un hombre de come arroz, come yuca, no. Este era un hombre de vida, de paciencia, de visión, de entrega. Era un hombre respetado, alabanza al Cordero, por la misma tiniebla. Había gente que impedía que el apóstol Pablo pasara por su ciudad. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando este hombre pasaba, algo tenía que acontecer, algo tenía que suceder. Aleluya. Eso no se quién te llamó. Cuando tú conoces quién te llamó, tú sabes para dónde tú vas. Es necesario que nosotros conozcamos quién fue que nos llamó. Cuando nosotros conocemos quién fue que nos llamó, mire, puede venir hambre, peste, pertinencia, persecución, y usted no se va a salir corriendo porque está sentado en la ropa. Conozcamos quién fue que nos llamó. Es necesario que la iglesia entienda esto. Cuando tú entiendas quién fue que te llamó, las cosas van a seguir diferentes y van a actuar diferente a favor tuyo. Pero recuerda que siempre va a haber guerra, siempre va a haber lucha, siempre va a haber oposición. La mejor batalla, el Señor se le entrega a sus mejores guerreros. Yo de varios procesos junto con mi esposa aprendí algo: no me le quejo a Dios. La gloria y honra de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú te le quejas a Dios, tú no sabes quién fue que te llamó. El mismo que te llamó, si te metió, ese mismo te va a sacar. Hay gente que dice: Dios mío, yo no puedo aguantar, aguanta un poco, resiste un poco más. El escritor de esa Hebrea dice: puesta los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Lo que me está diciendo es que resista. Nosotros somos muy débiles, incluyéndome. El ser humano es débil de por sí. Porque la gente se jacta de decir: nosotros conocemos el reino de la tiniebla. Mire, eso es falso. Eso es falso de cabo a rabo, como dicen en el campo. No, el reino de la tiniebla lo conoce a nosotros. Nosotros conocemos la palabra del Eterno. Por eso él dice: Él hace verdad. En el principio era el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Lo que te está diciendo que nosotros tenemos que conocer lo que está plasmado aquí en la Biblia. Nosotros no conocemos el reino de la tiniebla. Nosotros no podemos reprender, y por el encendimiento del Espíritu podemos ver un demonio y reprenderlo y quizá manifestarse, y por su misericordia se va en el nombre de Jesús, porque hay una palabra que dijo el mismo Eterno, Jesús: mayores cosas harán ustedes que la gente dice. Lo que te está diciendo es:
Si tú te metes en la rueda, la gente habla de muchas ruedas del alfarero. Cuando tú pones un barro, hay una rueda abajo. Eso gira a una velocidad increíble. Cuando eso gira a una velocidad increíble, eso suelta pedazos. Lo que está diciendo en esa interpretación, que al que le quiere una rueda, suelta pedazos. Malicia, maldad, envidia, te va. Desorden, te va. Lascivia, te va en el nombre de Jesús. Pornografía, te va en el nombre de Jesús. Eso, lo que el Espíritu Santo le va diciendo. Cuando usted le mete en una rueda, la rueda coge velocidad. Y la velocidad te va a hacer entender. Hay mucha gente que la velocidad hace que vomite. Te purga. Wow, gracias Espíritu Santo de Dios. Fuera de esa malicia que hay dentro de uno, en el nombre de Jesús. Eso, lo que el apóstol Pablo estaba diciendo a esa gente. Ustedes después que conocieron el verdadero conocimiento, la verdadera palabra, el verdadero término, ustedes quizás escucharon hablar de Saulo. Lo que este hombre está diciendo, miren a mí, ¿quién era yo? Aleluya. Yo soy llamado por la sangre de Cristo, llamado por el Eterno, constituido apóstol para ustedes los gentiles, perdón para los gentiles. Lo que le está diciendo, tengan un poquito de conocimiento y atiendan a la palabra de Dios, conozcan quién fue que lo llamó. Y le aseguro que no van a estar claudicando en todo pensamiento, porque mire algo. Cuando usted claudica en todo pensamiento, usted corre peligro. Corre peligro, porque lamentablemente el pensamiento malo es que puede más que el bueno cuando usted claudica. Usted no ve a una gente que dice, lo voy a pensar. Cuando una gente dice, lo voy a pensar, el 90% es que sí. ¿Es que sí? El 90% de lo que usted va a pensar es que sí. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque hay dos pensamientos, dos corrientes de filosofía. Filo, amor por la sabiduría. Sofía, amor, en griego. Amor por la sabiduría. Lo inventaron los griegos ellos. Por eso que están tan bien ellos. Nosotros, el pueblo de Cristo inventado, tenemos que tener conocimiento para nosotros poder enfrentar todo lo que venga, iglesia. Busquemos de ese conocimiento. Si usted conoce quién fue que lo llamó, a mí se me va a hacer más fácil cuando yo venga a la iglesia. Porque si usted conoce quién fue que le llamó, y si usted ve que yo me estoy distorsionando, usted me va a decir, Anthony, cuidado. ¿Quién fue que te llamó? O sea, es bueno que siempre haya gente que tenga conocimiento y un poquito de entendimiento para poder hacer la cosa. Con esto termino, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este versículo 13 está diciendo que ahí en la iglesia de Colosa hubiera gente que se levantaron a frenar eso. Cuando él dice soportándonos unos a otros, lo que Pablo le está diciendo a esa gente es que ustedes tengan la empatía y la poquita paciencia de que como ellos se desviaron, traigan. Escuchen esto. Lo que Pablo le está diciendo es que esa gente golpeaba, la gente que tenía la verdad, estaba golpeando severamente. Y quizás lo podemos entender, estaban golpeando severamente a aquella gente que se desviaron, porque ellos entendían, ustedes fueron preparados junto con nosotros y nos dieron la verdad, el pan de vida, el maná, nos dieron la doctrina santa, las buenas enseñanzas aprendidas de nuestros antepasados, y ustedes se están desviando, por eso filósofos son débiles. O sea, había un grupo que nunca se desvió en la iglesia de Colosa, por eso que dice, soportaos unos a otros y perdonándonos las ofensas. Siempre cuando hay puntos encontrados, es muy difícil que la gente lo choque. Por eso Pablo le está diciendo, cuidado, así como Cristo nos perdonó, perdonámonos unos a otros para poder ver cara a cara en aquel día. Iglesia, recuerda, si tú sabes quién te llamó,
va a perseverar hasta que Cristo venga. Dios te bendiga. Dios